Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el informe que nos ha tocado, la emergencia sanitaria 2020, la COVID. Para este trabajo hemos participado los siguientes integrantes: mi persona, Aramis Velázquez Fernández, la compañera Nayeli Yasmín Rodríguez Inocente y el compañero Erickson Michel Mesalino. Bien, continuando con esta exposición, vamos a empezar por la introducción. ¿No? Como bien sabemos, las infecciones por el nuevo coronavirus comenzaron a tomar progresivamente protagonismo a nivel internacional, ¿ok? Cuando el 13 de enero de 2020, la OMS reportó el primer caso de infección fuera de China, ¿no? Esto ocurrió en Tailandia. A partir de este momento, y previniendo que el coronavirus se propagara a escala internacional, la OMS ofreció su asesoramiento y la guía para el manejo de esta nueva infección. Sin embargo, a pesar de que, por eso durante el mes de enero, eh, el número de infectados aumentó rápidamente y se reportaron las primeras muertes. Al final del mes, el día 30 de enero, la OMS declaró la enfermedad causada por el nuevo coronavirus como una emergencia sanitaria de salud pública de preocupación internacional, ya que para el momento se habían reportado casos en todas las regiones de la OMS en un solo mes. A poco más de un mes del inicio de este brote de la nueva infección, la OMS anunció que la enfermedad causada por el coronavirus, aislado en Wuhan, China, sería llamada COVID-19, mientras el agente causal fue denominado SARS-CoV-2. A partir de este punto, la línea cronológica de eventos, así como la de infectados, tornó muy precipitada. Conforme al paso de los días, el SARS-CoV-2 se fue propagando en todas las regiones del mundo y progresivamente el número de infectados y muertos se aceleró bruscamente por los meses subsiguientes, hasta el punto que la OMS caracterizó esta enfermedad como pandemia el día 11 de marzo. Doy pase a mi siguiente compañero. Antecedentes internacionales. Ante el acelerado contagio de la COVID-19, los países a nivel mundial se han visto obligados a cerrar sus fronteras y restringir los viajes. Esto debido al acelerado contagio que se dieron de país a país, de continente a continente. Para evitar este contagio masivo, diversos países optaron por cerrar sus fronteras y no permitir la salida ni entrada de personas. En el segundo punto es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decretó el aislamiento social obligatorio debido al contagio masivo de personas por COVID-19. Esto implicaba el toque de queda, el no salir, el evitar reuniones, evitar el contacto con las demás personas que no sean de tu núcleo familiar o del lugar donde con los que uno convivía. Esto eh, para poder parar, se podría decir de alguna manera, el contagio demasiado rápido que se estaba dando, ¿no? El punto 3, la pandemia generó una onda expansiva que afectó a toda la economía mundial y desencadenó la mayor crisis del ciclo. Em, Esto es cierto porque todas las economías, las grandes empresas, medianas y pequeñas empresas cerraron definitivamente, excepto, mm, excepto centros comerciales que son de comida, de necesidades básicas que sí siguieron funcionando, como los hospitales también, pero los demás, la economía en general fue fue afectada en todos los países, porque no hubo circulación de personas, no hubo
no hubo oferta ni demanda. En algunos casos sí, como los alimentos, sí fueron muy, muy requeridos, como los hospitales, las camas UCI, el oxígeno, em, útiles de aseo, etcétera, fueron muy importantes y y la cantidad de estas en el mercado era muy reducida, por el cual los precios se elevaron demasiado. Antecedentes nacionales. Los contagios masivos provocaron la escasez de camas UCI en las instituciones públicas, asimismo obligando a las personas a asistir a entidades privadas a pesar de sus cobros excesivos. Los hospitales públicos que tenemos acá en Perú no fueron suficientes para poder atender a toda esa gente contagiada y que estaba en una etapa crítica del proceso mm, de la infección de este virus, en el cual requerían oxígeno, camas UCI, requerían tratamiento, pero los hospitales nacionales no podían brindar ese servicio por la falta de personal, por la falta de abastecimiento en medicinas, etcétera. El segundo punto es que la pandemia fue aprovechada por diferentes personas para poder lucrar en los precios, elevando asimismo los costos de los tratamientos y del oxígeno, ya que el Estado peruano no podía brindar o abastecer em, este servicio de salud a toda la población, o al menos a la mayoría. Estos se han visto obligados a recurrir a clínicas, a recurrir a diferentes lugares donde se les ha cobrado un precio excesivo por medicamentos que antes estaban pues eh, la mitad o la tercera parte de lo que le estaban cobrando en esa situación. El tercer punto es el sistema público presentó varias precariedades, como ya lo había mencionado antes, los hospitales públicos colapsaron y no pudieron atender a los afiliados del SIS. Hola, buenas tardes. En este caso me va a tocar hablar sobre la problemática de las emergencias sanitarias en frente al COVID-19. Como muchos sabemos, el COVID-19 se originó en China, exactamente en Hubei, en Wuhan, como a 30 kilómetros de la ciudad central. El primer caso se dio el 13 de enero del 2020, lo cual reportó la Organización Mundial de la Salud. Ya, debido a esto, como medida de contingencia, el Estado peruano eh, decretó, ¿no? Llevarnos a un aislamiento social extremo. ¿Qué nos quiere decir eso? De que nos pusimos todos en cuarentena, ya. Pero eh, el gobierno no tomó en cuenta diferentes problemas que nos traía a la sociedad. Por ejemplo, a pesar de dichas medidas, ¿no? Como era nuestra primera pandemia, por así decirlo, en este siglo XXI, y bueno, también una de las que más afectó tanto económicamente como socialmente, ¿no? La gente no estaba preparada, para ser sincero. La sociedad no estaba preparada, por el cual muchos de nosotros, ¿no? Decidimos evadir las normas, las leyes, lo cual trajo consigo que el contagio aumentara masivamente. En pocas semanas, ¿no? Nuestro país tuvo como un 20% de contagiados. Al- a los pocos meses, los hospitales se comenzaron a saturar. ¿Qué es lo que provocó esa saturación de los hospitales? Lo que trajo consigo fue que las empresas privadas, ¿no? Clínicas privadas, por así decirlo, optaran por lucrar.
¿En qué sentido? Como esas clínicas tenían sus propias camas UCI, le aumentaban los precios eh, considerablemente. Tanto se vio en los noticieros, eh, también personalmente nos vimos afectados, ¿no? Con el tema de las camas UCI, otro punto que hay que tocar también es con el tema del oxígeno. Se lucró demasiado con eso. ¿Por qué? Porque el oxígeno en su tiempo fue una de las fuentes vitales para poder seguir vivo, para que la gente pueda sobrevivir a dicha enfermedad o ante dicho virus, ¿no? Y debido a esos problemas, eh, una carta que jugó el Estado fue llegar a un acuerdo con las clínicas privadas. ¿En qué se basó ese acuerdo? Ese acuerdo se basó en que las clínicas le iban a cobrar al Estado peruano cierta cantidad. Para ser exactos, fueron 50.000 soles que se cobró por la atención a los pacientes. Claro, dicho acuerdo fue respetado por entidades conocidas, también como otras rompieron las reglas, las normas, y de por sí seguían con su lucramiento. ¿Qué más? Eh, lo que se llegó a comentar mayormente en los noticieros y tanto como la indignación de los ciudadanos fue que las clínicas privadas no tenían empatía, no se ponían en el zapato del otro. Querían que las clínicas dejen de pensar en su bolsillo y de que comiencen a salvar vidas, porque para eso están las clínicas, para poder salvar vidas. Estos temas afectaron considerablemente en el tema económico. ¿Por qué? La gente para poder curarse, para poder resistir dicha enfermedad, tuvieron que sacar préstamos. Esos préstamos eh, los, los llevó a endeudarse. Se endeudaron y en época de COVID el trabajo estaba escaso. Hubo desempleo, hubieron empresas que cerraron y cosas así. ¿Qué más? A ver, el 68% de las personas, como muchos sabemos, no contamos con demasiados recursos. Y en su gran mayoría son personas de bajos recursos, que no cuentan con el dinero suficiente para poder tratarse. Muchas de esas personas padecieron con el virus y lastimosamente fallecieron. A ver, eh, ¿cuáles son las situaciones que resaltaron ante dicho problema de la sociedad? A ver, lo que mayormente resaltó fue, fueron los bonos socioeconómicos que donó el Estado. Bueno, claramente no fue para todos, pero en su gran mayoría sí sacó de muchos apuros a la gente. Eh, la gente comenzó a pagar sus gastos, sus deudas, la gente se comenzó a tranquilizar, no hubo mucho alboroto por el tema de los alimentos, ya que el tema económico bajó considerablemente. A- Además, hay un punto muy fuerte que podemos admirar del Estado, es que en su momento tuvo empatía hacia los ciudadanos. Bueno, en su tiempo. ¿Por qué? Porque comenzó a dejar salir a la gente según ciertas restricciones, ¿no?
como por ejemplo en el caso que se dio de que lunes, miércoles y viernes salían los hombres y los demás días salían las mujeres y cosas así, como también otorgar los permisos de trabajo para la gente. Estas situaciones nos sacaron de muchos apuros. Y bueno, y para terminar todo esto, ¿no? Sí, las emergencias sanitarias frente al COVID eh, fue un punto muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente no estaba preparada, no sabían cómo responder, no sabían cómo llevar, no sabían cómo controlarse, se desesperaron. Pero bueno, esta situación cambió, se mejoró, se controló y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Muy bien. Según este diagrama causal, entendemos lo siguiente. Las infecciones por COVID-19 disminuyen la interacción social, ¿ok? Un ejemplo de esto sería el distanciamiento social y los toques de queda que los gobiernos de cada país implementaron dentro de su población. Por lo que vamos a considerar esto como un ciclo negativo o de equilibrio, ya que la disminución de la interacción social va a ralentizar las infecciones por COVID-19. Teóricamente, vamos a decir, o se puede deducir, que esto evitaría que el ciclo se salga de control. En este diagrama causal que observamos aquí, vamos a observar cómo las variables están conectadas a través de múltiples bucles. Por lo tanto, disminuye la interacción social, limita las infecciones por COVID-19, también se va a disminuir lo que es las actividades económicas, lo que va a aumentar desesperación en las personas. Esto aumentará la presión mayor de una interacción social. A medida que la actividad económica disminuye, vamos a socavar o se va a socavar los recursos gubernamentales para hacer frente a la enfermedad. Un ejemplo de esto sería a través de la disminución de los ingresos fiscales para pagar los programas sociales, lo que contribuye aún más a la desesperación y por lo tanto afecta la capacidad del gobierno para limitar la interacción social para controlar la propagación del virus. La disminución de los recursos gubernamentales también socava la capacidad del gobierno para impedir las infecciones COVID-19, por ejemplo, mediante la compra y distribución de EPP, la realización de pruebas y rastreo de contactos, el desarrollo de vacunas y el cumplimiento de los toques de queda. Como conclusiones, tendríamos lo siguiente. Finalmente, podemos observar que el diagrama causal nos indica claramente que dinámica abrumará a la otra y por lo tanto, qué tan malas podrían volverse las cosas. Sin embargo, nos da una idea dentro de una única estructura lógica de por qué la situación resalta mucho mejor o peor en algunos países que en otros, ya que sutiles diferencias en la misma relación básica entre países pueden producir dinámicas muy diferentes a lo largo del tiempo. Muchas gracias.